Pero para arrancar, quiero hablarles un poco del newsletter como herramienta de comunicación que ustedes pueden utilizar y se preguntarán por qué podríamos utilizar, cuál es la ventaja. Bueno, vamos muy rápido en esta parte que va a ser la única que vamos a ver algo más de una parte un poco más blanda. Lo primero que tiene como ventaja el newsletter, o también conocido como boletín de noticias, es que a la hora de generarlo y de producirlo, de armarlo, tiene un costo bajo de producción y costo bajo de difusión. Se puede armar a partir de los equipos de comunicación preexistentes, sin demasiado esfuerzo, más que un par de horas extra de trabajo por semana. Y en términos de difusión, podemos utilizar plataformas de envío de mailing gratuito, como las que vamos a ver cuando termine de decir estas ventajas. Además, esas mismas plataformas nos abren un análisis inmediato de métricas de lectura y de desempeño del mailing, que nos da la posibilidad de iterar, de cometer errores, probar de vuelta, ver en qué circunstancias el mail se abre más, qué links tienen más tasa de apertura también, con qué, por ejemplo, asunto en el mailing es más veces abierto. Nos da esa posibilidad de estar analizando las métricas, que para quienes trabajamos en comunicación es muy importante, y lo vemos desde la misma plataforma de mailing con la que vamos a impulsar el newsletter. Además, es ideal para difundir campañas o acciones de gran relevancia interna, y aquí la salvedad de que en el día de la fecha vamos a hablar de newsletter como principalmente herramienta para la comunicación interna de nuestros organismos, municipios o instituciones. Por supuesto, se puede utilizar para el afuera, vamos a ver un poquito de eso también, pero en el adentro nos sirve mucho también para difundir campañas de relevancia interna. Em, por otro lado, también va a ser una herramienta con la que vamos a poder centralizar la comunicación para las áreas que están dispersas. Por ejemplo, no sé, en nuestro Ministerio de Comunicación Pública tenemos oficinas en el patio de la planta baja, oficinas en el puente que da hacia la residencia del gobernador, oficinas en 7 y 50 vinculadas con el área de publicidad y pauta, oficinas en 65 entre 5 y 6 para el área de personal, y todas esas áreas trabajan bajo nuestro ministerio, pero te quieren decir esa dispersión, que vos podés tranquilamente no cruzarte con un compañero o una compañera en un año de trabajo porque están muy dispersas las áreas. Mientras más disperso está, más necesidad hay de centralizar comunicación a través de un newsletter, por ejemplo. El otro punto positivo es que nos permite homogeneizar informaciones, es decir, reducir el radiopasillo de informaciones que se pasan desde la informalidad, reemplazando ese radiopasillo por un canal formal del organismo, del ministerio, de la institución, del municipio, que diga: esta es la información, está en este canal y es por acá por donde se van a enterar de esto. Y es por acá también otra ventaja, que se van a enterar de potenciales relevamientos. Si tenemos que relevar a nuestro cuerpo de trabajo, si tenemos que hacer una encuesta, un sondeo de opinión, les tenemos que pedir que actualicen información sobre sus perfiles laborales, el newsletter, una vez que está establecido como canal de comunicación con nuestro equipo, puede tener esta utilidad. Y finalmente, quizás una ventaja que a veces pasa desapercibida de los newsletters, es que a la hora de comunicar nos ahorra el problema del algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que una alternativa al newsletter en muchos casos, para muchas áreas, es comunicar desde redes sociales. Bueno, las redes sociales, aunque tengamos al 100% de nuestra planta siguiéndonos en un perfil de redes sociales, por ejemplo, del municipio, y les avisemos por allí que el próximo cobro va a ser el tercer día hábil, que justo este mes cae el viernes 3, no necesariamente la red social va a elegir mostrarle a nuestros seguidores ese contenido, porque tenemos de por medio el algoritmo de esa red social, que, como ya vimos en clases anteriores sobre redes sociales, cada red social tiene su algoritmo o sus algoritmos, en el caso de Instagram, que tiene por lo menos 4 para sus 4 secciones. Ese problema lo evitamos si tenemos un canal de comunicación directo como el newsletter hacia nuestro equipo de trabajo o hacia la población total que trabaja en nuestro organismo o ministerio. Estas son las ventajas, y ahora vamos directamente a las herramientas que ustedes pueden utilizar de manera gratuita para difundir este newsletter o para difundir potenciales gacetillas de prensa, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad cuando se sume Mati para charlar con nosotros.
Así que sin demasiados preámbulos, vamos herramienta por herramienta. Recuerden, los links a estas plataformas los van a tener en el manual que yo les voy a pasar, así que no es necesario que se los copien ahora, pero les voy mostrando muy por arriba algunas de estas herramientas para que veamos cuáles son sus potencialidades y ventajas. La primera de ellas es Perfit. A ver si puedo minimizar un poco mi carita para que no me tape el texto. Perfit es la que estamos usando en este momento dentro del Ministerio de Comunicación Pública, lo va a comentar Mati más adelante, para enviar gacetillas de prensa y para hacer otros tipos de envíos. ¿Cuál es la ventaja que tiene Perfit? Bueno, la primera ventaja que tiene es que está completamente en español rioplatense, de hecho. A ver, me perdí ahora la parte donde está mi carita, que me interesa verme, para ver ustedes que están viendo. Un momento. Ahora sí, me parece, o no. Vamos. Ah, ahora sí. Perfecto. Más paneles, contenido. Bueno, todo esto para decir que Perfit es una herramienta que estamos utilizando en este momento y que una de sus principales ventajas es que está en español. La segunda ventaja que tiene es que tiene una interfaz sencilla, agradable, que tiene un límite de hasta 500 contactos. Ustedes van a ver acá, contactos utilizados 133 de 500. Yo cargué una lista de contactos, me consumió 133 lugares de 500 disponibles y nos permite enviar 2000 correos por mes. Me dice, esto se renueva el 27 de julio de 2026. O sea que en el próximo mes tengo para enviar estos 2000 correos. No es mucho, la verdad, pero para ciertos envíos cortos o más pequeños nos puede llegar a servir. Y lo otro positivo que tiene es que nos permite cargar, por ejemplo, las características de nuestra marca. ¿A qué me refiero con nuestra marca? Bueno, nosotros probablemente tengamos colores oficiales de la gestión o de nuestra institución o del municipio o de lo que sea, y esos colores vamos a querer que se reflejen en todas nuestras comunicaciones. Bueno, acá nosotros podemos cargar directamente. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar el manual de marca de la provincia de Buenos Aires, o un manual que tengo acá. No sé si es el manual, pero tengo un manual en el que tengo en algún lado los códigos de los colores principales que nosotros utilizamos en el día a día para el diseño. Yo no soy diseñador, aviso, pero por ejemplo acá ya tengo los colores principales, paleta cromática principal, entonces yo me puedo robar de acá el código del color 00AS3 y le digo a Perfit, quiero que en el fondo del mail sea de exactamente ese color, que era 00, a ver si lo puedo poner, 00, 00, 00. Bueno, no me deja ahora, creo que tengo que hacer clic acá, ahora sí, me deja, 00. Era 00AEC3. AEC3. Y es exactamente el color que yo necesito. Y ya me queda para el fondo de los mails que yo voy armando. Mails que puedo ir armando con los elementos que ya vienen preconfigurados en esta aplicación. Que de hecho les estoy mostrando en detalle Perfit como modelo, pero la mayoría de las que les voy a mostrar ahora tienen esto mismo de poder armar los mails de esta manera y después de poder configurar las características de la marca de esta manera. También me va a dejar sumarle un link en la parte de abajo de los mails, me va a dejar poner links adicionales, me va a dejar poner, por ejemplo, los links a las redes sociales y me va a sumar inclusive el logo sin que nosotros tengamos que sumar ninguna imagen ni nada. Ya me va a dejar sumar el logo y directamente le pongo acá el link a nuestras redes sociales y me lo suma acá. Y ya, si alguien hace clic en eso dentro del mail, perfecto, va a poder meterse en redirigirse a donde nosotros queremos. Así que, en resumidas cuentas, Perfit, versión gratuita, hasta 500 suscriptores, 2000 envíos por mes. Podemos diseñar visualmente nuestras campañas de manera súper intuitiva y sencilla. Tiene la interfaz y el soporte nativo en español. Y esto no es una publicidad, pero la aclaración es que al estar en español rioplatense, es de una empresa de acá, local. Eso quiere decir que si nosotros tenemos alguna duda y tenemos que hablar con su mesa de ayuda, el intercambio va a ser más sencillo. Y que si ustedes el día de mañana se pasan a la versión paga y quizás dicen, bueno, nos sirvió, pero necesitamos un pago
vamos a la versión paga. Si se pasan a esa versión paga, la facturación va a ser en pesos, que eso en muchos casos hacia adentro de los organismos es muy importante, que no necesariamente tengamos que facturar en dólares, que a veces cuando queremos hacer algo así, las áreas vinculadas con la facturación nos dicen, no, bueno, no tenemos forma de hacer esto formalmente en dólares, tiene que ser en pesos. Bueno, esta plataforma ofrece pago en pesos y nos ahorra ese problema. El siguiente para recomendar, que vamos a puntualizar un poquito menos, es MailerLite. Es otra opción que en este caso tiene una prueba gratuita de 14 días, así que yo no se las súper recomiendo, pero es una opción más para ver. Tiene un editor para armar los mails súper intuitivo, que vos ponés para crear una campaña y te va a dar desde plantillas preseleccionadas para que vos las modifiques, como la posibilidad de empezar de cero con un editor súper sencillo que tiene para arrastrar y soltar cosas adentro del mail que nosotros estamos armando. En ese sentido, es una de las plataformas de mailing que quizás es más completa en esta parte de arrastrar y soltar. Y es bastante intuitivo, tiene muchos elementos para sumar, como ven acá todos los de navegación, logotipo más navegación, destacados, secciones, elementos, contenidos, todas cosas que nosotros decimos, bueno, quiero esto como única sección, lo arrastro, lo pego acá y ya está dentro del mail, donde yo quiero. La verdad que es muy, muy sencillo de utilizar. Tiene este problema de que es una versión gratuita de 14 días, pero inclusive en esa versión gratuita de 14 días nos permite hasta 1000 suscriptores y 12.000 envíos de correo por mes. Después, la siguiente, quienes la conozcan van a decir que estoy haciendo trampa porque no es una plataforma de mailing, sino que es una red social. Un poco de trampa estoy haciendo. Estamos hablando de Substack, que es una red social basada en texto, más o menos como Twitter, podríamos decir. Hace 15, 20 años estas plataformas se conocían como plataformas de microblogging, se le decía. Hoy ya ese término quedó en desuso, pero es algo parecido a lo que era originalmente Twitter, más basado en texto que en otra. La salvedad que tiene Substack y la utilidad para potenciales newsletters es que además de subir posteos como los que están viendo ustedes acá, nos permite subir cosas más detalladas, como ahora yo voy a abrir uno al azar que me apareció, que es no solamente un posteo, sino un artículo. Ese artículo tiene secciones que tienen título, volanta, bajada, tiene la posibilidad de sumar una lectura con inteligencia artificial del artículo que nosotros subimos. El artículo puede ser solo texto o se pueden agregar imágenes, se pueden sumar secciones, básicamente lo mismo que haríamos con un newsletter tradicional. ¿Y cuál es la potencialidad acá? Bueno, quizás no tanto para la comunicación interna de nuestros equipos de trabajo, pero sí para hablar para el afuera, si tuviéramos que armar un newsletter, por ejemplo, del municipio o del organismo en el que ustedes trabajen, y queremos mostrarle a un círculo, por ejemplo, de periodistas, referentes, medios, gente vinculada a la temática de la que hablamos, una información que queremos que sea pública, es una buena alternativa porque tiene el doble beneficio de que permite que haya gente que se suscriba, como ven acá arriba el botón de suscribirse, nos podemos suscribir a este newsletter de esta persona. En este caso, puedo suscribirme pagándole a la persona o sin pagarle, por supuesto. Eh, es algo que ustedes van a poder configurar. Y además de poder suscribirme, este posteo que ustedes van a subir a modo de newsletter genera una URL puntual, que es la que están viendo ahí arriba, substack.com/home/posteo, bla, bla, bla. Eso quiere decir que el newsletter de ustedes ya queda automáticamente en una página web, sin que ustedes necesiten usar su web o sin que ustedes necesiten pagar un hosting especial para una landing que quieran hacer o lo que sea, directamente queda acá subido y cualquier persona a la que ustedes le compartan este mail, este link, va a poder acceder a ese contenido. Así que Substack, red social, no plataforma de mailing, pero puede servir para difundir newsletters para comunicación quizás externa, no necesariamente interna, como venimos diciendo. Últimos dos que les voy a comentar de herramientas y vamos a pasar a la praxis de cómo saber si el newsletter nos es de utilidad o no. La primera es Sender, que lo que tiene de positivo es que supera ampliamente el límite de 500 o de 1000 suscriptores que tienen otras plataformas. En este caso, el límite es de 2500 suscriptores.
Y la otra ventaja es que me permite mandar hasta 15.000 correos por mes. O sea, es muchísimo, porque podemos subir grupos de suscriptores grandes, segmentar esos grupos, por ejemplo, si lo necesitamos de alguna manera, y mandar hasta 15.000 correos por mes. Es la que tiene el mayor margen de contactos gratuitos, Sender. Así que esta también les invito a que la prueben y se fijen si les es de utilidad, porque está buena y por ahora no tiene límites tan complicados en la versión gratuita. La última es Brevo, que creo que es una con la que más estuve jugando, probando cosas para hacer. Lo que les voy a contar de positivo de esta es que Brevo no tiene límite de contactos. Vos le podés cargar 10.000 contactos, 20.000 contactos, 30.000 contactos. No va a haber problema. El límite que tiene, y ahí es donde tienen que tener cuidado para ver si les sirve o no para lo que quieren difundir ustedes, es que permite hasta 300 correos por día. Quizás para ustedes eso sea poco. Yo, por ejemplo, tengo un listado de 700 personas a las que le mando mail. Me queda medio corto, tengo que mandarlo en 2 o 3 tandas por días. Pero lo que tiene de positivo es que tiene una muy buena interfaz para cargar los contactos, nos permite personalizar las columnas. Yo, por ejemplo, tengo una planilla de ustedes, participantes de cursos, y una de las columnas que tengo es de qué curso participaron, y yo eso lo puedo sumar acá, lo puedo personalizar, y después puedo hacer una segmentación de mandarles solamente mail a quienes participaron de ese curso. Tiene una muy buena interfaz para jugar con los contactos. Así que esta también se las recomiendo. Recuerden, hasta 300 correos gratis por día y una de sus mayores ventajas es la gestión de los contactos. Esas son las plataformas gratuitas para hacer envíos. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y cuándo podemos hacer un newsletter o cuándo sería oportuno que desde un área de comunicación nos demos a la tarea de lanzar un newsletter? Lo que a mí me interesa de esta sección que vamos a ver ahora, que con esto vamos a cerrar y le vamos a dar paso a Mati, pero nos queda un ratito todavía, es que a ustedes les quede esta herramienta concreta para aplicar en su lugar de trabajo para que diriman por sí o por no lanzar un newsletter. Lo primero que van a tener que hacer es hacerse una serie de preguntas. Una vez que entiendan esas preguntas, las vamos a pasar a un formulario y se las vamos a llevar a otras personas para que las respondan. Y una vez que las respondan, vamos a bajar esas respuestas a otra planillita que también se las voy a compartir. Ya lo hicimos todo en Canva y les vamos a pasar el link para que ustedes lo descarguen y lo usen si quieren. Y con esa planillita de Canva van a sacar una cuenta y van a decir, ¿puedo hacer el newsletter? ¿Es pertinente? Sí, no, blanco, negro. Las preguntas iniciales, y yo vengo medio acelerado porque quiero que llegue a contarles mucho de su experiencia Mati, pero ustedes vayan dejándome si quieren preguntas en la parte de chat y yo cuando tengo un tiempito me fijo. La primera pregunta que ustedes me gustaría que se hagan es sobre la capacidad de acceso. ¿A quién ustedes van a enviarle el newsletter? Y esa gente a quienes ustedes le envían el newsletter, ¿dónde trabaja y acceso a qué tipo de comunicaciones tiene? Por ejemplo, ustedes puede suceder que se larguen a hacer un newsletter y que en 2 o 3 meses se den cuenta que tiene una tasa de apertura muy baja. Una de las razones que puede suceder esto es que la gente no es que no quiera abrir el mail al que ustedes mandaron el newsletter, sino que no usan el mail. Por ejemplo, puede ser que ustedes trabajen en un municipio en la que trabajen 100 personas y de esas 100 personas, 50 están en la calle barriendo, cambiando luminaria, juntando basura, atendiendo reclamos de los vecinos. Y esa persona probablemente si le preguntamos te va a decir, le vas a decir, ¿leíste el newsletter? Y te va a decir, no llego nunca a abrir el mail. Bueno, hay que analizar la gente a quien va a estar dirigida el newsletter y su capacidad de acceso. Que esa gente no tenga posibilidad de leer un mail por la mañana nos puede decir dos cosas, o que tenemos que pensar que el newsletter no necesariamente salga por mail, sino que tenga un complemento o una contrapartida por WhatsApp. Y la segunda nos puede hablar de la regularidad con la que enviamos el mail. Quizás no es un mail que podamos enviar con un newsletter todas las semanas, sino que tenemos que hacerlo una vez por mes. Pero eso no lo vamos a saber hasta no analizar la capacidad de acceso a la comunicación que tienen las personas destinatarias de newsletter. Lo segundo que tenemos que ver es lo que decía hace un rato de la dispersión. Les daba el ejemplo de nuestro Ministerio de Comunicación Pública que tiene oficinas en el puente que da con la residencia del gobernador, oficinas en la planta baja cerca de la entrada de los autos, oficinas donde estoy yo en un entrepiso entre el primer piso y el segundo,
oficinas en el segundo piso, oficinas en 750, oficinas en 65, 5 y 6. Dispersión. Mientras mayor dispersión geográfica tengamos, más necesario es el newsletter. Lo opuesto no significa que no lo necesitemos, pero es importante saber dónde está la gente a la que le vamos a destinar este newsletter. Lo tercero son las vías de comunicación que están utilizando actualmente, porque de alguna forma la gente se entera de la información vinculada con el organismo. Entonces, ¿por qué medio es? Yo, por ejemplo, hace un par de años trabajaba en un organismo descentralizado del Ministerio del Interior de Nación, que tenía unas 300, 500 personas, no, mentira, 3.000 personas tenía ese organismo en muchísimas áreas, y el canal de comunicación de todas las novedades, de cuándo cobramos, cuánto cobramos, los aumentos, si hay campañas de vacunación, si hay cursos, no sé qué, era un grupo de Facebook. Grupo de Facebook absoluto y totalmente informal, que lo armó con buena leche y buena onda una persona del organismo para informar lo que se iba enterando, pero que era absolutamente informal, en donde se generaban debates larguísimos que por ahí no eran muy conducentes o no eran muy productivos para el organismo. Y básicamente lo que te estaba diciendo la gente en ese momento era, tenemos necesidad de un canal de comunicación oficial, porque no es que la gente hace grupos de Facebook para comunicar novedades sobre su laburo porque tiene ganas, es porque hay una necesidad claramente. Entonces, ¿cuáles son las vías de información actuales? ¿Cómo se entera la gente de las principales novedades de comunicación interna? Eso nos va a decir mucho de la utilidad o la importancia o qué tenemos que salir a reemplazar con el newsletter. La siguiente es la capacidad operativa, la siguiente duda que tenemos que resolver es la capacidad operativa nuestra. Los equipos de comunicación, como vemos en casi todas las clases que hemos tenido a lo largo de estos años, por lo general tienen menos gente de las que deberían, se trabaja muchas horas, hay mucha superposición o sobreposición de tareas, gente que tiene muchas tareas a la vez. Entonces, una de las principales tareas a resolver antes de salir a armar un newsletter es develar si realmente tenemos el tiempo para hacerlo, porque nos puede pasar que nos quedemos cortos y no nos alcanza el tiempo para organizarnos y armar un newsletter, aunque sea un newsletter mensual. Así que esa es otra de las principales cuestiones a resolver. Y la última duda que necesitamos investigar un poco es la viabilidad de contenidos. ¿Qué contenidos vamos a difundir nosotros a través del newsletter? ¿Tenemos un flujo constante de información que sea digno de ser difundido? En ese caso tenemos que determinar cada cuánto surgen esas informaciones. Por ejemplo, si yo saco un newsletter para comunicar estos cursos y lo hago semanal, es un desperdicio porque los cursos los damos de manera mensual. Entonces se choca la oferta que tengo de contenido para difundir con la viabilidad de hacer un envío semanal. Así que el último punto a resolver es la viabilidad de contenidos. Y ahora sí, vamos a lo que yo quiero que les quede a ustedes de praxis para ver si hacen o no hacen un newsletter y si les es de utilidad. Todas estas preguntas que dijimos recién y otras más, ustedes las van a bajar a un formulario que yo les voy a compartir ahora y lo van a llevar a 3 áreas puntuales de su trabajo para hacer relevamientos. El área de recursos humanos o de personal, no un área puntual, pero sí a personas con responsabilidad, mandos medios, gente que tenga equipos a cargo. Y por último, a los agentes comunes, a la gente a la que nosotros vamos a destinar este envío, este newsletter. Les paso el link. Yo esto lo hice en Canva para que a ustedes les quede, lo puedan bajar, lo puedan modificar. Es muy básico, pero lo pueden personalizar y esa es la idea. Vamos a ver pregunta por pregunta de estas 3 paginitas muy concretas, qué es lo que ustedes tienen que relevar y por qué. La primera parte es preguntas para áreas de recursos humanos y o personal. ¿Qué queremos saber nosotros con estas preguntas? Datos duros sobre cómo accede a la información la gente, las bases de datos de los mails, etcétera. Así que les vamos a hacer preguntas muy concisas. ¿Qué porcentaje de empleados realizan tareas administrativas y cuántos trabajan fuera de las oficinas? Un área de personal o de recursos humanos tendría que tener esa información y sobre la base de eso podemos empezar a dilucidar si enviamos por mail, si enviamos por WhatsApp, si enviamos en paralelo por los 2 medios. 2. El municipio, la organización, la institución, provee un mail institucional a todos sus agentes. Y a continuación yo acá sumaría, que me olvidé de ponerlo, y si es el caso,
¿sabemos si lo abren regularmente? Que sería muy importante saberlo porque por ahí tenés mail institucional y se pisa con tu mail personal y te terminan comunicando las cosas importantes por el mail personal. 3. ¿Existe una base de datos actualizada con mails y o teléfonos de todos los agentes? Y si es así, ¿en qué formato está? ¿Me la pueden pasar? ¿La podemos modificar? Si acá la respuesta es negativa, también es una buena oportunidad para armar una base de datos de la gente que trabaja con nosotros. La cuarta es preguntarle por qué medios comunican y emiten los recibos de sueldo, las solicitudes de licencia, los trámites, para saber también este tema de si usan con regularidad el mail, por ejemplo. Quizás no lo saben si lo usan con regularidad el mail los empleados, entre comillas, pero saben que las licencias las pasan siempre por mail, entonces ya sabes que necesariamente van a tener que abrir el mail cada tanto para mandar cosas, así que es un medio de comunicación que están utilizando. 5, la pregunta más abierta, ¿qué otras sugerencias o comentarios tenés para un futuro newsletter? Después de estas preguntas, vamos a las preguntas que le vamos a hacer específicamente a personas con responsabilidad, con equipos a cargo. No es necesario que tengan un área formal a cargo, sino que tengan equipos bajo su órbita, que sean responsables de oficina, etc. ¿Por qué? ¿Qué les vamos a preguntar a estas personas? Les vamos a preguntar por los potenciales contenidos que van a nutrir nuestro newsletter para que nosotros enviemos en el semana a semana o en el mes a mes o en el quincena a quincena. Así que la idea es preguntarle a la mayor cantidad de referentes que podamos lo siguiente. Cuando surge una información sensible, ¿cómo y por qué vía se le transmite a los equipos? De nuevo, esto es para ver más o menos qué vamos a reemplazar con nuestro newsletter, qué canales de comunicación que para nosotros ya van a quedar medio olvidados u oxidados, vamos a reemplazar con el newsletter. 2. ¿Qué tipo de información detectás que llegue tarde o que genere malentendidos en los equipos de trabajo? Es una pregunta interesante para hacer a los distintos responsables porque cada área debe tener una vida distinta y cada responsable quizás detecta un vacío o un punto ciego en la comunicación interna que nos puede ser de utilidad para armar contenidos a demanda sobre eso para el newsletter. 3. ¿Qué información, esta es la parte más propositiva, qué información genera tu área que podría ser de interés para el resto de los agentes? Por ejemplo, capacitaciones, jornadas de trabajo, logros de los equipos. A mí me ha pasado de hablar con responsables de otras áreas en charlas absolutamente informales y enterarme que están haciendo cosas de las que yo no tenía ni idea. Y si no hay un medio de comunicación interna como un newsletter para difundir esa actividad y que todos sepamos lo que están haciendo los otros equipos, no hay forma de saberlo. Así que en este punto número 3 nos vamos a empezar a nutrir de qué hace cada área para después golpearles la puerta hacia el cierre de cada newsletter y decirle, che, ¿tenés novedades sobre esta cosa que estabas haciendo regularmente? Bárbaro. ¿Qué otras sugerencias o comentarios tenés para tu futuro newsletter? Y la última parte es relevamiento a los destinatarios del newsletter. Mientras más relevamientos hagan ustedes, mucho mejor. Si pueden hacer 10, 20, 30, 40, 50, muchísimo mejor. Y en este caso es simplemente un multiple choice en el que les vamos a estar preguntando para ver cómo consumen información ellos, por qué medios, ese tipo de cosas. Pregunta número 1, ¿por qué medio te enterás de las novedades del municipio? Si es por redes sociales, grupos de WhatsApp, comentarios en la oficina, correo electrónico, cartelería, etcétera. 2, ¿con qué frecuencia revisás el correo electrónico para saber si vamos a difundir esto por este medio o por WhatsApp? 3, si el municipio lanza un boletín de noticias, ¿por qué te gustaría recibirlo? Lo mismo que el anterior. 4, ¿qué otras sugerencias o comentarios tenés para un futuro newsletter? Esto es una base. La idea es que ustedes modifiquen estos documentos, que de hecho, no sé por qué los cerré, de hecho están absolutamente para que ustedes los personalicen, pongan por ejemplo los colores de su organismo, institución barra municipio, pongan el loguito acá arriba del municipio, cambien el nombre por el nombre de su área, lo personalicen de la manera que a ustedes más les guste para que les quede algo lindo y profesional para hacer un relevamiento. Y después, en caso de que ustedes tengan que armar un informe sobre esto para justificar, por ejemplo, la existencia con alguien más, decir, che, quiero hacer un newsletter. Bueno, ¿por qué querés hacer un newsletter? Por esto, está esta demanda que la levanté acá, en este informe. Bueno, bárbaro, está aprobado, avancen. La idea es que ustedes tengan una forma de mostrar que es necesario el trabajo y que les quede en un formulario sencillo. Ahora, con ese formulario ustedes no van a tomar la decisión final. Ese formulario, las respuestas de ese formulario, la idea es que la pasen
a una matriz muy sencilla, que es un cuadro de doble entrada, que en un lugar va a decir la pregunta y en otro el puntaje que le vamos a atribuir, que también lo armamos en Canva para que lo tengan y que también les voy a pasar el link y que también es personalizable con la marca, el manual de estilo que tengan ustedes. Y básicamente vamos a pasar las respuestas a las preguntas que hicimos recién acá y les vamos a otorgar un puntaje y mientras más puntos tengamos, más cerca estamos de sacar el newsletter y mientras más bajo estemos, más lejos va a ser la posibilidad de lanzarlo. Lo que decíamos recién, acceso, qué porcentaje de la plantilla usa mail, le asignamos un puntaje, por ejemplo, 5 puntos de 70 a 100% de la plantilla, 4 puntos de 50 a 60, menos de 50%, un punto. El municipio tiene delegaciones, áreas alejadas, múltiples oficinas, sí muchas, 5 puntos, sí algunas, 4 puntos, pocas, 3 puntos, todo centralizado, 2 puntos. Esto lo van modificando ustedes de acuerdo a lo que les parezca. Esto es una guía, es un modelo y lo modifican con 50 preguntas más si quieren. Esto es la base. ¿Hay información útil interna que hoy se pierde en el radio pasillo? ¿Llega tarde o cambiada? Sí, 5 puntos, no, un punto. Tenemos al menos 4 horas semanales, importante esta, para dedicarle a este producto. Sí, 5 puntos, no, pero podemos buscarla o no, pero quizás en 2 semanas sí. 3 puntos, definitivamente no, 0 puntos. Si tenemos puntajes altos a partir de 15, estamos todo bien para avanzar. Si tenemos de 4 a 8 puntos, son muy pocos puntos. Quizás no sería lo mejor avanzar con el newsletter por todas las cosas que nos dieron que no. Y si tenemos de 9 a 14, es una cantidad intermedia de puntos y lo que hay que analizar es cuál de estas preguntas nos dio el menor porcentaje, el menor puntaje, perdón, y por ahí es algo que podemos subsanar de alguna manera trabajándolo. Por ejemplo, si nos dio pocos puntos que mucha gente use mail, bueno, la respuesta no es no hacer el newsletter, sino buscar el canal de comunicación adecuado. Un PDF adjunto que se lo mandamos por mail, por WhatsApp, un formato de newsletter más corto en texto, sin edición, directamente texto, editado desde dentro de WhatsApp, enviado como mensaje, una hoja que se imprima y se pegue en una cartelera con las novedades de manera semanal o quincenal, a la que puedan acceder todos los agentes en algún momento. Eh, Hay que ir viendo cuál es la respuesta adecuada de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Esta para mí es lo que yo quería que les quede sobre tema de newsletter. Su utilidad es clara para la comunicación interna, tiene muchísimas ventajas desde el costo de producción hasta lo más importante para mí, la manera de homogeneizar los canales de comunicación y quitar los canales informales para la comunicación interna, muy importante. Ustedes tienen todas las plataformas de mailing gratuito que les compartí para hacer esos envíos y tienen esta forma de abordar el problema del newsletter de forma práctica. Hacen estas preguntas a recursos humanos personal, las otras a los mandos medios, las últimas a los agentes que van a recibir el newsletter. Con eso más o menos sacan una conclusión, pueden armar un informecito y con eso pueden justificar el lanzamiento de un newsletter de comunicación interna de ritmo semanal, quincenal o mensual y de envío vía WhatsApp o vía mail. Eso era básicamente lo que quería que les quede sobre el tema newsletter. Después, por supuesto, en otras charlas podemos puntualizar un poco en ejemplos positivos de newsletter buenos y lindos de leer. Pero para arrancar y romper el hielo, lo importante, esto. Dicho lo cual, y habiendo pasado 40 minutos y habiéndome excedido un poquito, quiero darle pie a señor Matías, que anda por acá, sé que está conectado por aquí, para que nos cuente un poco desde su experiencia eh, cómo se trabaja ya no con newsletter, sino con lo segundo que nos interesa en esta charla que ustedes vean hoy, que es la gacetilla como herramienta dentro de, el trabajo que hacemos en el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Mati, ¿estás conectado por ahí? Hola Gaby, decime si me escuchás. Buenas tardes a vos, a todos los que están conectados. Te escucho un poquitito bajo, no sé si tenés posibilidad de acercarte un poco al micrófono, pero Un poquitito bajo, si no, pruebo agregándome auriculares. dale, no hay problema, cualquiera de las dos opciones, o quizás soy yo, no sé, el resto, No sé el si resto alguien por ahí. Vamos a probar con micrófono. Yo ahí ya te escucho un poco mejor, pero porque ahí subí el volumen al palo y ya te escucho mucho mejor. A ver ahora si se me escucha mejor. Sí, creo que ahí sí.
Perfecto. Se escucha bien. El problema era vos, Gaby, me parece. Sí, soy yo el problema. Pasa que hablé 40 minutos, entonces cuando escuché otro ser vivo me asusté. Está Bueno, muy estamos bajo. igual. Estamos bien igual. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Eh, Entiendo que todas las personas que están acá conectadas tienen algún tipo de vínculo con lo que es la comunicación institucional. Yo soy director provincial de contenidos, tengo dentro de mis responsabilidades lo que es el equipo de cobertura y redacción de Gacetillas. Les pido que cualquiera que llegue a tener alguna consulta, alguna duda, algo en lo que por ahí esté comentando y les parece que valga la pena profundizar, que me interrumpan. Y también, Gaby, que vayas llevando la charla con las preguntas que te parezcan importantes. No es mi idea tampoco hacer una cuestión teórica porque entiendo que todos tenemos algún tipo de vínculo con lo que es una gacetilla de prensa. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro cuando abordamos este tipo de contenidos es que tiene como una especie de dualidad, ¿no es cierto? Como nosotros manejamos información que es de interés público, sabemos que estamos comunicando para el público en general. En el caso de la provincia, por ejemplo, si nosotros tenemos que presentar algún programa, el gobernador lanza un programa, sabemos que es de interés público. Ahora, cuando lo estamos redactando también, entendemos que tiene que tener un criterio periodístico, ¿sí? Es de interés público, pero tiene criterio periodístico, porque nuestro destinatario, las personas a las que nosotros le vamos a enviar por alguno de esos mailings que mostraste, Gaby, son periodistas, son medios de comunicación. Y lo que nosotros necesitamos para que llegue a la mayor cantidad de gente esa gacetilla es que sea atractiva, es que tenga algo que ver o alguna relevancia. Hay que pensar que los periodistas reciben cientos de gacetillas de un montón de lugares diferentes y que muchas veces algunos lo pueden mirar incluso con cierta animadversión, porque a nadie le gusta ser un repetidor de gacetillas, ¿no es cierto? Es un insumo más, capaz para algunos periodistas, para algunos medios de comunicación, de donde puede sacar algún tipo de información. Bueno, nosotros, sabiendo que tenemos la cancha inclinada, si se quiere de esa manera, lo que tenemos que buscar es que la gacetilla tenga valor periodístico, sea atractiva, buscar la forma de que esté bien contada, de que esté bien narrada, y bueno, es un poco lograr ese equilibrio entre que tiene que estar contado lo que se está haciendo, que es de interés público, que muchas veces es monótono, no suele ser algo entretenido, divertido de contar, hay cuestiones que son muy complejas y hay que traducir para que se pueda entender, y al mismo tiempo tiene que tener un criterio periodístico y algo que sea atractivo, pero no por el hecho de, digamos, entretener. Yo no sé si nuestra misión es entretener, pero sí amplificar. Y la manera que tenemos de llegar a la mayor cantidad de gente es si esas personas que lo reciben creen que tiene un valor aquello que estamos comunicando. Mati, Entonces, entonces la primera pregunta sería, ¿por qué? O sea, el punto de partida de la gacetilla es ponerse del lado de la persona que la recibe y decir, ¿por qué yo compartiría esto en mi medio? ¿Por qué yo difundiría esta gacetilla? ¿Cuál es el valor de este contenido que me están pasando? claro, eso es fundamental. Nosotros pensamos sobre todo en una cuestión de difusión orgánica, ¿no es cierto? Seguramente en todos los municipios, en todas las instituciones, puede haber convenios comerciales o distintos vínculos con medios de comunicación, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en ser atractivo para todos y para que todos amplifiquen lo que estamos comunicando. Entonces, seguro que hay algunas actividades que son que no lo necesitan, son importantes por sí mismas, entonces tenemos que simplemente comunicar al pie de la letra lo que estamos haciendo. Ahora, hay otras veces que pueden ser ya actividades un poco reiterativas, o se puede jugar con el contexto, o se tiene que hacer, digamos, todo un trabajo que nos permita
hacer que la persona que está del otro lado tenga interés en lo que estamos comunicando. Parece sencillo, parece obvio, parece como una cuestión de una verdad de perogrullo, pero la verdad es que a veces es un poco complicado porque la agenda que tenemos en la provincia, seguramente tendrán en los municipios, puede ser algo que, bueno, no sé, inaugurar un jardín, inaugurar un hospital, inaugurar una obra en una ruta, pavimento, una vez, dos veces, tres veces, se van haciendo reiterativas, entonces hay que buscar la forma de amplificar ese mensaje y muchas veces es entendiendo que el que está del otro lado ya leyó eso muchas veces, está recibiendo un montón de gacetillas, tiene alguna animadversión con la idea de ser un mero repetidor de gacetillas, entonces hay que ofrecerle algo más. Ese criterio lo da, digamos, entender el contexto en el que uno está trabajando. Sí, me quedo también con esto que decís de inauguración de jardín, por ejemplo. Creo que es inclusive el mejor de los casos de algo que te puede tocar comunicar, una inauguración, algo concreto, pero en muchos casos comunicación, tenemos que difundir, por ejemplo, una reunión que quizás para nuestro referente, para el intendente, para el gobernador es importante, pero hay que buscarle esa vuelta de tuerca comunicacional para decir por qué es importante esta reunión que a nivel político para él era trascendente, cómo le buscamos la vuelta de tuerca si no se inauguró nada, no se abrió algo concreto, ahí hay un desafío también, ¿o no? Sí, lógicamente, bueno, el primer desafío es siempre entender si esto vale la pena ser comunicado o no. Hay veces que la respuesta es, bueno, no vale la pena. En otras ocasiones, yo creo que siempre lo importante que tenemos que entender es dónde estamos parados. Nosotros podemos responder a un manual, saber, bueno, se comunica todo, se comunican algunas cosas. Lo más importante que tenemos que saber es para quién estamos trabajando, qué intereses tienen esas personas, eh, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Una reunión puede ser importante porque se da en un determinado contexto, sirve para responder algo que está pasando en el municipio o en la provincia. Se puede llegar a tener alguna lectura que por ahí está escondida, digamos, y entonces el simple hecho de que haya una foto que acompañe esa reunión vale la pena. Pero sí, yo creo que una forma importante parece sencillo, parece tonto incluso, pero antes que nada es, incluso a veces decirlo en voz alta, qué es lo que queremos comunicar con esto, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos decir. Vos- yo daba el ejemplo del jardín, vos decís el ejemplo de una reunión. Hay veces que son actividades múltiples y decís, bueno, ¿qué de todo esto es lo que nos interesa comunicar? Y bueno, muchas veces tiene que ver con eso que te decía de por ahí para vos es más importante esto, pero ¿qué es más importante para nuestro destinatario, para las personas que nos van a leer? Y bueno, encontrar ese equilibrio entre contar las cosas porque son de interés público, pero al mismo tiempo entender que se van a dar en un contexto y bueno, que muchas veces requiere de pensarlo un poquito más, de entender qué vuelta de rosca le podemos dar para que sea una información que llegue a la gente. Bien, iba a hacer una pregunta que dejaron acá en el chat, pero me parece que en algún punto ya fue contestada con esto que estabas diciendo, porque Pablo pregunta un poco sobre cuándo comunicar, si tiene que enviarse el newsletter, y en este caso supongo también amerita con la gacetilla, y compartirse para una situación que lo amerite, si tiene que tener valor y peso. Creo que lo importante es no cansar al receptor, dice Pablo, y estamos de acuerdo esto que dice Mati de buscar el criterio y la adaptabilidad de la forma de comunicar para que a quien le llegue no sienta el tedio de lo que le están enviando y que lo comparta. Te saco un poco, Mati, de esta pregunta para ir al cómo hacen una gacetilla. Vos sos responsable de un equipo que envía todos los días gacetillas cada vez que el gobernador tiene una actividad en territorio o por distintas cuestiones de agenda. Y ese equipo pasa por todas las etapas de la generación de la gacetilla, pero ¿cómo nace esa gacetilla que después le llega al periodista o al medio?
Bueno, sí, les cuento un poco, obviamente que es nuestra experiencia particular, tendrá algunas similitudes seguramente con otras áreas, será diferente, lógicamente, por lo que nosotros representamos, que es por una provincia, somos un ministerio dentro de una provincia, en otras áreas suele ser una dirección, digamos, un espacio mucho más pequeño, entonces, alguna de las cosas que cuenta, alguno puede decir, bueno, pero ¿cómo podemos hacer nosotros esto si somos, bueno, por eso digo, no es que es extrapolable a todas las instituciones, pero sí seguramente algunas cosas en común habrá. Nosotros somos un ministerio de comunicación pública que se encarga básicamente de el 70% de las cosas que hacemos es seguir qué está haciendo el gobernador cada día. Nosotros más o menos tenemos un conocimiento de cómo va a ser esa agenda y el primer insumo que tiene nuestro equipo de redacción a la hora de pensar una gacetilla es una ficha de información que elabora otra área del ministerio, ¿no? Ahí ya empezamos a ver como un elemento importante la idea de estar en contacto, de coordinar con otras áreas. Em, Tenemos una primera aproximación de qué se trata la actividad. Se va a inaugurar el jardín de infantes en este municipio. Este es un jardín que se creó hace 20 años y no tenía un edificio propio. Ahora lo va a tener. Tiene tantos alumnos, tantas alumnas. La directora es tal persona. Se desenvuelve en un barrio que tiene estas características, en el municipio, la provincia está haciendo estas otras cosas, qué temas de interés hay o de qué se está hablando en ese municipio en este momento, como para tener un contexto también de qué estamos hablando. A partir de esa ficha, quien la lee se puede dar una idea de cuáles son los puntos más importantes que tenemos que comunicar y empieza bien temprano para nosotros lo que es la etapa de lo que podríamos hablar de una pregacetilla, ¿no es cierto? Es algo en lo que nosotros vamos planteando ya una gacetilla con 2 o 3 párrafos como mucho, en nuestro caso. Esto es lo que digo que puede variar y puede cambiar también según las diferentes actividades, pero una cabeza informativa que cuenta generalmente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró, presentó, recorrió junto a determinadas personas y lo que estuvo haciendo. Y después 2 o 3 párrafos, no mucho más, con los datos más relevantes que tengan que ver con esto que les decía, ¿no? A veces son datos complejos. A nosotros nos interesa cómo impacta en la comunidad, qué inversión se hizo, cómo va a cambiar la dinámica de la zona a partir de esto que se está haciendo. Y bueno, decimos que hacemos poco, una pregacetilla son 2 o 3 párrafos, porque después viene la otra parte fundamental que es cargarla del contenido que tiene que ver con los textuales de las personas ¿Mm? que hablen en esa actividad. Te pregunto, Mati, acá uno de nuestros asistentes comenta un poco esto de una de las cosas más importantes, dice Raúl, es la comunicación con secretarios y funcionarios para acceder al evento, comunicar. Esto me parece que está un poco en esto que vos decís de la ficha previa, ¿no? Hay un equipo que hace un Sí. trabajo previo a la actividad, que va al territorio, que hace lo que nosotros llamamos una avanzada y que con esa información genera esa ficha que dicen ustedes, ¿verdad? Eso es fundamental, es muy importante, es el principal insumo que tenemos nosotros para saber de qué estamos hablando, qué es lo que vamos a hacer. Sí agregaría, bueno, porque eh, hay diferentes magnitudes, ¿no es cierto? Y ya sabemos nosotros, sin querer pelearse con nadie, pero bueno, algún funcionario, algún ministerio te pasa la información y dice, bueno, esto está mejor, esto está más complicado. Hay múltiples actores que pueden intervenir, no solamente un funcionario nuestro, puede intervenir el municipio, puede intervenir alguna institución, alguna empresa, organizaciones que, digamos, son diferentes las fuentes de información que podemos llegar a tener. Y ahí es donde digo, esa información,
para ir generando esa pregacetilla y esa comunicación con secretarios y funcionarios, como bien decía Raúl. Después tiene algo que es fundamental, que es que tiene que ser chequeada, tiene que ser el redactor o la redactora, la persona que está en el territorio, tiene que saber de qué estamos hablando, obviamente tiene que estar al tanto de la gacetilla que se está escribiendo y tiene que chequear que lo que teníamos previsto efectivamente esté pasando. Es muchísimo más habitual de lo que parece. Te diría que el 90% de las veces lo que uno tiene previsto después se tiene que ir modificando acorde a lo que efectivamente va pasando. Desde Ujú. que se iban a entregar 2 ambulancias y se entregaron 3, entonces solo lo puede corroborar la persona que está en el territorio, hasta que se firmó un convenio que no estaba previsto, entonces hay que sumarlo a la gacetilla, hasta que vos tenías un número de inversión y resulta que en el lugar dijeron otro. Bueno, Ujú. esa información tiene que chequearse y tiene que estar, digamos, de alguna manera validada. Por eso digo, la pregacetilla que hacemos con esa información es para ir modificándola hasta el último momento. Es un esqueleto que después se va modificando. Entonces, yo paso en limpio un poco. Vamos a suponer que mañana Axel tiene una actividad en Chascomús, una inauguración. Ustedes, la ficha con esa información dura que va a componer la pregacetilla, ya la reciben antes de la actividad en sí de mañana, en el mejor de los casos, por supuesto. Claro, tampoco con muchísima anticipación, pero sí el mismo día, temprano, ya tenemos la ficha, digamos, de todas las actividades que va a tener el gobernador. Entonces, desde bien temprano tenemos un equipo que está en las oficinas redactando esas pregacetillas. Y después está otra parte de ese equipo en el territorio, en cada una de las actividades, que bueno, cumple ese rol de ir chequeando la pregacetilla en base a lo que va pasando y después todo el rol fundamental que tiene un redactor o una redactora en el territorio. Perfecto, te pregunto porque también una de las preguntas que nos dejaba Carlos era respecto a con cuánto tiempo de anticipación se empieza a tratar la información para desarrollar luego una gacetilla. Ustedes en cuanto les llega la ficha ya pueden empezar a preparar pero tiene que ser unas horas antes del evento en sí porque después te tenés que dedicar a la tarea del textual en vivo de la Sí, sí, personalidad. hay que tener en cuenta que uno puede tener cierta previsión. Nosotros podemos llegar a saber algo que el gobernador va a hacer la semana que viene y tener una idea. Ahora, de acá hasta que Paz llegue ese día puede cambiar un montón de veces, se pueden agregar, se pueden quitar cosas. eh, entonces, en definitiva, uno puede tener una idea y ya se va haciendo en la cabeza la idea de esa gacetilla, pero todo se ve el día que las cosas pasan. Entonces, está bueno Ujú, que sea ese mismo día temprano que uno diga, bueno, a ver finalmente cómo quedó previsto esto, vamos pensando la gacetilla para esta actividad y después la vamos modificando con todo lo que sea necesario. ujú. Lógicamente, cada institución tiene sus tiempos. Nosotros estamos hablando desde un lugar de altísima exposición, donde tenemos un gobernador que puede hacer 2 o 3 actividades por día. Entonces, nosotros necesitamos tener esa pregacetilla armada, necesitamos que la persona que esté en el territorio vaya pasando prácticamente en vivo todo lo que está viendo, los audios, un punteo de lo que dicen las personas, para que la gacetilla pueda salir con precisión y con cierta rapidez. Digamos, no, Ujú. yo he trabajado en otras áreas y no era este apuro que teníamos, porque por ahí un ministro, una ministra te hace una actividad por día. Ahora, si el gobernador se va de un lado al otro corriendo, y bueno, necesitamos que haya una gimnasia y la rapidez para nosotros es importante. Bien, entonces la gacetilla se termina armando a partir de la pregacetilla con la información de la persona que va a territorio, que les va pasando los textuales del gobernador o la persona que sea hablando, les confirma o les desmiente información que inicialmente tenían en la ficha que tuvieron al comienzo
les dice quiénes están presentes, porque siempre hay que mencionar a quienes están presentes, y se termina de redactar la gacetilla, entiendo que la validan y ahí ya se manda directamente una vez que está validada, se suma alguna otra información. Bueno, sí, la validación es la última instancia de esa gacetilla. Para llegar a ese momento, digamos, ya hubo varias personas que estuvieron trabajando, que lo estuvieron viendo. Yo les decía, nosotros tenemos al equipo partido en dos, las personas que están en el territorio, las personas que están en la oficina y procesan la información de quien está en el territorio. Vos decías, al pasar este tema de los presentes, es fundamental en la comunicación institucional tener claro que necesitamos ser exhaustivos. Es complejo a veces saber quiénes son todas las personas que están, pero es importante que tengamos un criterio porque, no sé, puede haber un ejemplo típico de lo que nos puede pasar a nosotros. Vamos a un municipio y en ese municipio hay algún tipo de disputa interna, ¿no es cierto? Que nosotros pongamos que estuvo una persona y no estuvo la otra, pareciera que estamos dando una señal de apoyo a determinada persona. Bueno, seamos exhaustivos, que pongamos a todos los que estuvieron ahí para que eso quede claro que no tiene que ver con lo mismo. Si hay tres subsecretarios, subsecretarias, ¿por qué vas a poner a dos y no vas a poner a una? ¿Se entiende? Tenemos que Ujú. ser, es importante ser exhaustivos en eso. Después, lo otro importante, el tema de las textuales, esto es lo más importante para ser validado. Ahí conecto con lo que estabas diciendo, que tiene que ver con ya la voz, en nuestro caso, del gobernador, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros elegimos en base a lo que él dijo para incorporar a esa gacetilla. Eso generalmente requiere la validación de las más altas esferas del ministerio porque es lo que va a rebotar, es lo que va a salir. Estamos en un contexto encima súper particular y donde en nuestro caso el gobernador no es que vamos a chequear si dijo, no sé, un dato técnico. Estamos hablando de definiciones políticas, de cosas que pueden repercutir para bien o para mal en medios de comunicación. Y bueno, entonces es importante tener claro que es lo más sensible, si se quiere, de una gacetilla, qué es lo que le estamos haciendo decir al funcionario para el que trabajamos. También hay un desafío ahí, me imagino, en convertir largos discursos en textuales que puedan ser bajados a la gacetilla, ¿no? Porque por ahí no tenés transmitir literalmente todo el cuerpo de texto de un discurso de 10.000 caracteres. Sí, eso desde ya es el, el principal desafío periodístico que tenemos, si se quiere, ¿no? Más allá de lo institucional, es el lado periodístico que tenemos de cuando estamos escuchando a alguien que te salte una alarma y te diga, esto es importante, esto sí, esto va, esto se tiene que comunicar. Son muchas las cosas. Pensá que las actividades muchas veces se van reiterando, son muy parecidas y no es que dicen cosas diferentes cada vez, ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos hacer la misma textual para todas las gacetillas que sean similares. Tenemos que buscarle una vuelta. Después, bueno, habrá casos más sencillos, casos más complejos, depende muchísimo del rango del funcionario, pero bueno, hay que estar en contexto otra vez. Muchas veces la textual te la da el contexto, ¿no es cierto? ¿Mm? Se responde a algo que está pasando. Eh, no sé, otras veces te tenés que ceñir más a lo que efectivamente estás contando para pasar un poco por abajo del radar. Pero bueno, en definitiva sí, ahí está para nosotros también algo muy importante del redactor que está en el territorio, porque si el gobernador habló 30 minutos y a nosotros nos llega un audio, cuando ya terminó y tenemos que ponernos a escuchar 30 minutos, se va haciendo, nos vamos demorando. Entonces,
el criterio de la persona que te está escuchando. Yo creo que incluso hay algo de escucharte en vivo en el lugar que te da eso. Yo lo puedo estar escuchando en la oficina, el audio y en 1.5 y se me pasa. Cuando vos lo estás viendo en el lugar y sentís lo que está pasando ahí, si esto que acaba de decir es, bueno, esa persona, además de pasarte el audio, es muy importante que te diga, esto me gustó, esto me llamó la atención, que te haga un Sí. punteíto como para que vos puedas después decir, bueno, voy a buscar eso, a ver si... Sí, eh, porque escuchó también los tonos, vio las reacciones, el contexto en el que fue dicho. O sea que la persona que ustedes tienen en territorio hace como una preselección del material, además de pasarles el material literal, les va haciendo como un recorte de lo Sí, principal. yo creo que eso es muy importante. Yo lo que le pido a la persona que está en el territorio es que nos vaya pasando, bueno, en el caso del gobernador sobre todo, ¿no? Porque es el que habla más extenso, audios de WhatsApp de más o menos 10 minutos, ¿no? Y cada audio tiene un pequeño punteo de qué fue lo que dijo. Y bueno, después las personas que estamos en la oficina vamos viendo, bueno, a ver, completamos este punteo que nos pasó con el audio de alguna manera, vamos directo a esa idea, a buscarla para armarle un textual. Nosotros solemos armarle al gobernador 3 bloques de textuales, en base a un poco ya lo conocemos, ¿no? Entonces sabemos por ahí una primera idea que tenga que ver con el contexto de lo que se está haciendo, una segunda idea que agrega información o lo mete un poco en otras discusiones, y una tercera que es de cierre, una bajada más política, más de perspectiva, ¿no es cierto? Pero bueno, también depende del funcionario para el que estamos trabajando, no es lo mismo por ahí un técnico que un académico, que un político, son diferentes perfiles, hay que entenderlo y bueno, para nosotros sí es muy importante eso que te decía de tener ese criterio, porque también puede haber textuales hermosas, pero que no reflejen lo que el gobernador quiso decir. O sea, cuando uno escucha muchas veces a la misma persona, te das cuenta enseguida, para él era importante esto y vos puedes armar una textual hermosa, correcta, pero no refleja lo importante o lo que quiso decir. Y ahí estamos, eso solo es criterio, experiencia, trabajo, se logra Bien. escribiendo. Bueno, leo acá un comentario de Gonzalo que complementa lo que decíamos recién, que discusión de la gente al comentario del funcionario, entiendo que se refiere al momento del vivo, muchas Mm. veces marca lo que va a ser el textual. Estamos de acuerdo, es un poco lo que decía Mati. Si te parece, Mati, comparto pantalla acá de un pequeño flujo de trabajo que fuimos armando sobre la base de lo que vos comentabas, así lo recorremos juntos, a ver si se nos pasó algo del devenir de la Gacetilla para contarles a todos cómo trabaja tu equipo, que la verdad que es un grupo de personas que tanto los que van a territorio como los que están en la oficina trabajan, están a tiempo las gacetillas, hay un criterio de tiempo muy preciso entre que sale el gobernador del lugar y que se terminó de armar la gacetilla, que la verdad que es fantástico y envidiable para otros equipos, pero comparto la pantalla para mostrar lo que fui anotando, así lo validamos juntos como para ir cerrando esta sección en la que fuimos hablando de la gacetilla como producto comunicacional que sale del Ministerio de Comunicación Pública. Si quieren, ustedes me van dejando, chicos, chicas, los comentarios que les parezca en el chat, que lo voy a abrir por cualquier cosa. Y así vamos cerrando esta sección. Se ve ahí, ¿no? Lo que estoy compartiendo, me parece que sí. Lo primero que dijimos es que para armar la pregacetilla hay una ficha que llega en la medida de lo posible horas antes de que suceda el evento y con eso ya ustedes van armando el esqueleto de lo que va a ser después la gacetilla, que va a ser luego complementada con la información que recogen de territorio, que son quienes estuvieron presentes, este audio con el punteo, con esta preselección que decías vos recién, la confirmación de los datos para situaciones en las que quizás la ficha decía que eran 2 ambulancias, al final son 3, y cualquier otra eventualidad de estas cosas que ya sabemos que nos han sucedido de, che, no estaba en la ficha y el gobernador entró en la oficina del intendente a firmar un convenio de tal cosa. Bueno, hay que mencionarlo, es una eventualidad,
la puede recoger la persona que estuvo en territorio y si no, nosotros no lo sabríamos. A partir de ahí, ustedes terminan de armar la gacetilla, que pasa por un proceso de validación, que en verdad es un proceso constante, me imagino, porque trabajan con un archivo vivo que se va modificando y corrigiendo todo el tiempo. Y una vez que eso está validado y que ya tienen la gacetilla, esperan al área pertinente, esto lo estoy sumando yo, que en realidad no le dijiste, que les pasen las fotos para poder ya encarar el proceso de difusión. Y acá ya te lo estoy spoileando en la pantalla, pero la siguiente pregunta era qué plataforma utilizaban para hacer los envíos. Sí, todo lo que contaste está perfecto. Suele ser además un poco el orden en el que van llegando las cosas, ¿no es cierto? Las fotos y todo lo que tiene que ver con el contenido audiovisual se demora un poco más por lógica de tiempos de carga, de conectividad. Lo que tiene que ver con la difusión, nosotros sí tenemos en el ministerio compartimentadas las áreas, hay toda un área específica que se encarga de esto, pero el equipo de redacción, que es el que trabajó la gacetilla y el que tiene la gacetilla validada final en las manos, se encarga de lo que es una primera instancia, si se quiere, de difusión. Nosotros usamos para enviar a medios de comunicación el primer ejemplo que mostraste, que es MyPerfect. Un poco por las razones mismas que vos contaste, es la verdad que muy sencillo de usar, es en español y la verdad que por una cuestión de también burocrática y de las necesidades que tenía y de cómo podíamos abordar el pago de ese servicio, nos vino muy bien MyPerfect. Yo creo que acá el tema de la elección muchas veces tiene que ver con entender qué funcionalidad necesita uno, cuáles son las capacidades que tenemos para abordar ese servicio y luego elegir el que también sea presupuestariamente más conveniente, ¿no es cierto? Yo creo que Ujú, Perfit para nosotros reunió esas características. La verdad que no hemos tenido problemas, salvo eventualidades, salvo cuando tenemos, no sé, nosotros enviamos muchísimas gacetillas a muchísima gente reiteradas porque después volvemos a mandar la gacetilla con video, con audio. Entonces, hacemos muchos envíos a muchísimos medios. Las eventualidades lógicas de estas empresas cuando tenemos, no sé, el Cyber Monday, ¿no es cierto? Satura. claro. Entonces ahí vos ya Ujú, sabes, uy, mirá, tenemos el Cyber Monday, ya sé que se van a demorar un poquito, pero bueno, la verdad es que entiendo que eso le debe pasar a casi todas las empresas que dan este tipo de soporte. ujú, A nosotros nos permite tener, lógicamente, también segmentados los contactos. Esto es algo muy importante porque para no irritar a la persona del otro lado con algo que no quiere recibir. Tenemos algunos mails que enviamos que son gacetillas, bueno, las quieren recibir todos, está bien. Ahora, después cuando mando un audio o un video, capaz que no lo tiene que recibir el periodista que trabaja en un diario. Lo tiene que recibir el canal de televisión, lo tiene que recibir la radio, lo tiene que recibir un portal. Si hay algo que ujú, está muy circunscripto a un lugar, o a veces hemos hecho gacetillas segmentadas, no sé, el gobernador presenta un programa para toda la provincia. Ahora, tiene esta característica para la costa, tiene esta característica para Florencio Varela, para Berazategui, San Martín, voy diciendo algunos de los municipios que vi que había gente conectada, La Matanza. Bueno, tenemos medios de esos lugares de alguna forma para ampliar la información, bueno, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Hacemos después una gacetilla general, pero a la que le sumamos información específica de cómo va a impactar en ese municipio. Para los medios locales, bueno, es importante tener esa capacidad de segmentación a la hora de enviar las gacetillas, ¿no es cierto? Esa primera instancia de difusión que te permita ver, ¿le enviamos a todos o le enviamos a algunos? ¿A quiénes se lo enviamos? Esto ujú. es realmente importante para no saturar a, a los receptores con demasiada información. Y después lo otro que veo que pusiste ahí, que es muy Sí, importante, la página web. Nosotros también eso te iba a somos preguntar. Bien.
tenemos esa instancia, todo lo que comunicamos se sube a la página web del Ministerio de Comunicación Pública, sirve como soporte además para, digamos, para difundirlo por otros canales, de otra manera, pero sí, también el equipo de redacción lo que hace es un poco tener esas dos patas, ¿no? Hace el primer envío de casetillas a medios de comunicación, después arranca todo el laburo de otra área de difusión, mucho más mano a mano o por o por otras vías, para incluso a veces che, te mandé un mail, te mandé una gacetilla o te la envía en otro soporte. Pero bueno, eso va por un lado y después la página web, que bueno, se va actualizando todos los días con todas las gacetillas de la provincia. Perfecto, así que no muere la gacetilla en la difusión por mail, sino que queda subida en la página web, que queda como repositorio de todas las noticias que surgen de la gestión. Por mi parte no tengo más consultas, acá voy a leer una que nos dejó Andrés para vos, que pregunta por qué tiempos están establecidos para la difusión de los actos de gobierno con participación del gobernador. O sea, pregunta un poco por los Mm. tiempos de salida de la gacetilla, por ejemplo. Bueno, no existe algo así como un criterio que esté establecido de esto tiene que ser de determinada manera. Un poco nos va llevando la agenda de cada día en particular. Hemos llegado a tener 3 actividades por día y el mismo equipo que está trabajando la pregacetilla, la gacetilla, el envío. Bueno, es importante que haya una dinámica de rapidez para que piensen ustedes también que los medios están esperando, algunos, la información de determinado lugar, de alguna actividad del gobernador, bueno, ya enseguida va a venir otra y después va a venir otra. Entonces, si la agenda es compleja, porque tenemos muchas cosas para comunicar, es importante que sea ordenada, no podemos enviar o idealmente no deberíamos hacerlo, a veces que las cosas pasan, pero necesitamos, dentro de lo posible, que la gacetilla de la primera actividad se envíe antes de que termine la segunda Claro. actividad, para ser Podríamos ordenado. decir, está bien, sí, yo lo que veo acá de lo que vos fuiste comentando en el transcurso de tu explicación es que en un día ideal vos recibirías a primera mañana quizás la ficha con la información de la actividad y que por lo menos una hora antes de que comience esa actividad en territorio, vos ya tenés que tener armada esa pregacetilla que después más o menos te va llegando la información del evento en vivo, vos armás la gacetilla y por los tiempos que tengo medidos yo, vos confirmame si esto es así, desde el momento, más o menos en un ideal, desde el momento en que el gobernador se va del lugar, que a nosotros nos llega un mensaje que dice ya se fue, hasta que ustedes mandan esa gacetilla para que sea difundida por distintos medios, nunca veo que pase más de una hora. Bueno, es la situación ideal, ¿no es cierto? Nosotros intentamos ser rápidos, pero bueno, necesitamos que llegue el material, que lleguen las fotos, no vamos a sacar una gacetilla sin fotos. Después, a veces también hay que ubicarse en qué importancia tiene esto que estamos haciendo. Hay veces que realmente es muy importante y necesitamos salir nosotros rápidamente para que no salga otro antes que nosotros a contarlo. Y otras veces son más cuestiones del día a día que se pueden ir piloteando. Y después está la cuestión del territorio. Muchas veces las personas que tienen que validar lo que nosotros tenemos que difundir están en la ruta, yendo de un lado para el otro, acompañando al gobernador. Muchas veces vamos a inaugurar una estación eléctrica al medio de un campo y no tenemos conectividad. O sea, esas cosas pasan. Entonces, por eso no podemos decir hay algo rígido que tiene que salir de esta manera. Sí, entender que para nosotros es importante tanto ser preciso como ser rápidos dentro. Yo creo que es más importante la precisión que la rapidez, pero la rapidez es importante. Necesitamos ir Ujú. contando las cosas a medida que van pasando porque después nos tapa la siguiente actividad. Perfecto, vamos a cerrar con esta pregunta de Carlos, si no hay ninguna más, que te pregunta si tuvieras que crear un equipo desde cero, me imagino que para trabajar las gacetillas, ¿qué integrarías? Más o menos cuántas personas necesitarías para esa selección.
Bueno, es una muy buena pregunta de Carlos. Son raras las veces en las que uno tiene la posibilidad de decir, bueno, armemos algo de cero. Generalmente se va acomodando a un poco las cosas como están, como ya están funcionando y le puede ir dando con el tiempo algún tipo de, alguna forma o dinámica que le gusta. A mí no me gusta, por lo mucho en redacción, diferenciar tanto por diferentes áreas, ¿no? Yo quiero que todos puedan hacer todo. Capaz que es algo que no digo que sea correcto, no digo que sea la única manera de hacer las cosas, pero bueno, por ahí por la escuela en la que uno se formó, eh, no es que sea tan viejo, pero el grupo de WhatsApp en el que fluye toda esta información tampoco es que tiene tantos años, ¿no es cierto? Yo estaba acostumbrado al que iba a cubrir una actividad, iba al lugar, la cubría, tomaba los audios, la información, volvía a la oficina, redactaba, armaba. Una persona hacía lo que hoy nosotros la hacen tres o cuatro, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, está bueno esa división del trabajo en términos de economicistas, porque te permite salir más rápido, pero no me gusta que no tengan la visión integral de lo que estamos haciendo, porque hoy te puede tocar hacer esto y mañana te puede tocar hacer otro. Creo que le sirve a la persona no estar circunscrita a algo tan pequeño únicamente, sino que le da más herramientas para también el día de mañana poder hacer otras cosas. Pero bueno, sí, no sabría decirte qué cantidad de personas tiene que haber porque depende mucho de la demanda de trabajo. No es lo mismo, ni siquiera te diría un municipio y la provincia. No es lo mismo en la provincia un gobernador u otro gobernador que tenga otro perfil. Depende mucho de esa demanda de trabajo que tenemos. Y también tener en cuenta que obviamente estamos hablando de personas, que hay que ir al territorio, que eso hace que, bueno, un día no puedo, otro día tengo un turno médico, otro día, o sea, tiene que haber una cantidad de personas, si se quiere, que te permita responder a esa demanda de trabajo, sabiendo que hay imponderables, que la agenda se establece en otro orden que no es el nuestro, a nosotros nos llega, es un dato para nosotros. Nosotros nos dicen, tenés todas estas actividades del gobernador, cubrilas. Y no hay forma de que no la cubramos. O sea, de alguna manera lo vamos a hacer. Entonces, hay que tener en claro para mí, por lo menos, que el primer orden de cosas es tener un equipo que tenga la capacidad de estar en el territorio para cubrir todo lo que se haga. Después, la redacción me ha pasado, estoy yo haciéndolo yo solo a veces. O sea, a veces somos tres, a veces somos cuatro, a veces hay uno solo, si el gobernador y tiene tres actividades hoy, tiene tres mañana, y para una había que hacer noche previa, para otra hay que hacer noche posterior. Los equipos, la prioridad es estar en el territorio. El resto, de alguna u otra manera, alguno lo va haciendo. Sí, Ujú. bueno, es lo que les decía. Tenemos que tener un equipo capaz de cubrir la actividad en el territorio, de redactar la gacetilla. Mientras más personas estén trabajando en eso, no sé, nosotros tenemos por actividad, te puede hablar un intendente, un ministro, un director de una escuela, un director de un jardín y el gobernador. Si hay tres personas y está escuchando uno cada uno, y bueno, los textuales van a salir más rápido porque cada uno se dedicó, no es lo mismo armarle textuales a cuatro personas que uno le arme a uno, otro le arme a otro. Pero bueno, hay que saber qué presupuesto se tiene, qué demanda de trabajo tenemos y después establecer prioridades. Creo yo la prioridad número uno es garantizar que todas las actividades van a estar cubiertas en el territorio. Bien, perfecto. Bueno, cerramos entonces con este comentario que dice Gonzalo, que concuerda con lo que decías de las personas con múltiples tareas en territorio y la nación. Dice, es muy cierto, como fotógrafo me pasó tener que mandar los audios del acto para las gacetillas. Por eso la importancia de armar buenos equipos más allá de los roles fijos de cada uno. Creo que estamos de acuerdo, y si te parece, Mati, nos extendimos un poco, así que podemos ir cerrando. Te agradecemos tu participación, te vamos a invitar seguramente el próximo semestre para hacer otra edición de esta charla. Le vamos a buscar la vuelta para que vos te puedas explayar y tengamos todo el tiempo del mundo, porque hoy yo arranqué hablando de newsletter y al final nos quedó medio larga la clase, son las 5, pero te súper agradecemos por el tiempo que tuviste para nosotros.
No, muchas gracias a vos, Gaby, por la invitación. Espero que haya sido interesante, que les haya servido a todos, a todas las que están acá. Y bueno, cualquier cosa también tienen mi contacto por cualquier duda, Gaby. Estás más que autorizado a pasárselo a cualquiera por cualquier consulta. Así que nada, te agradezco y buenas tardes a todos.